Estamos viviendo un tiempo que nos está desafiando a las alternativas con las que contábamos antes para atender la preparación a los sacramentos. Queremos desde la parroquia ofrecerles este medio como un modo de catequesis presacramental que les permita adquirir un sacramento. Vamos a hablar en este momento del Santo Sacramento del Bautismo. Antes que nada les quiero compartir dos ideas de los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles y visibles que nos transmiten la gracia. Y se dice de los signos, les pongo un ejemplo. Supongamos que estamos aquí afuera en el patio y vemos la montaña y en la montaña sale humo. Y el humo es inmenso, es mucho. Y decimos, está quemándose algo. Aunque no veamos el fuego real, pero con el humo que está produciéndose, nosotros hacemos la deducción que el humo es por participación del fuego. En ese sentido, el signo es el humo y el fuego es lo que se nos está revelando a través del signo sensible. En los sacramentos sucede lo mismo. El sacramento del Santo Bautismo, por ejemplo, tiene signos sensibles. El más grande y el más obvio es el signo del agua, que lo tenemos en esta bandejita. En esa bandejita está el signo del agua, con la cual se nos dice que algo va a pasar. Comencemos pues entonces. La palabra bautismo significa sepultura. ¿Sepultura de qué o por qué? Cuando las personas conocen a Jesús, escuchan sus enseñanzas, descubren la verdad de su mensaje, lo primero que sucede es que nos damos cuenta de nuestra situación de vida. Muchos de nosotros, con vergüenza y con tristeza, nos descubrimos pecadores, nos descubrimos que somos personas necias ante la voluntad de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, después de este proceso de preparación, que es a través de las catequesis, las personas descubrimos la vida en Cristo, que es la vida de la gracia, y la vida que nosotros estábamos llevando, que no necesariamente tiene que ser una vida pecaminosa y muy escandalosa. Sencillamente es una vida que, aunque es buena, dejó afuera a Dios de todos sus proyectos. Entonces, uno conoce el mensaje de Jesús, lo comprende, lo acepta, y uno toma la decisión de vivir según las enseñanzas de Jesús. En el fondo, el bautismo significa que nosotros estamos aceptando la salvación que Jesús nos ofrece. ¿Es una salvación de qué tipo? Es una salvación de pecado, es una salvación de gracia. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo logra salvarnos? Pues en primer lugar se encarna, que es lo que celebramos en la Navidad. Se hace hombre y nos enseña a vivir aquí en el mundo en toda su vida humana. Y al final de su vida, para podernos rescatar desde la raíz, decide ofrecer su vida al Padre como un sacrificio que finalice toda la deuda que se tenía por el pecado de Adán y de Eva, y que había terminado sometida a toda la creación, incluyendo la vida humana. De esta manera, nosotros comprendemos un misterio muy grande, que es un misterio de salvación. Reconocemos en Jesús como el único que nos puede salvar de nuestros pecados, y entonces la pregunta sería, si quieres la salvación, ¿qué tienes que hacer? Pues bautizarte. De manera que entonces el bautismo supone que nosotros decidimos sepultar al hombre viejo y renacer al hombre nuevo a través de la vida en Cristo. Eso es lo que significa el proceso del bautismo. Debería de ser un proceso largo, debería de ser un proceso que respetara que la persona estuviera en pleno conocimiento, o sea, que supiera bien lo que está recibiendo, que fuera responsable de lo que está recibiendo en el santo bautismo y que fuera muy consciente. ¿Para qué? Para que la gracia no la estropeara, sino que le permitiera hacer su trabajo a la gracia en su vida personal.
La mayoría de nosotros bautizamos por costumbre a los niños desde pequeños. No es mala iniciativa, no es mala idea, siempre y cuando los papás logren tener la conciencia, la responsabilidad y la madurez necesaria, primero para hacerse responsables de su propio bautismo y después para poder ayudar al pequeñito que están engendrando en la fe a que se haga responsable de la fe que ustedes le están entregando. Si no es así, en algún momento el proceso del niño que va a seguir, pues les va a echar en cara un poco la verdad que ustedes no han cuidado. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos bautizan a un niño ahorita. Ese mismo niño al poco tiempo va a necesitar que se le confirme, que reciba la primera comunión, etc. Y supongamos que los papás decidieron no casarse, viven en unión libre, no lo ven importante, no lo ven necesario, no les ha hecho fuerza. Entonces, en algún momento el niño le van a decir que tiene que confesarse para que reciba a nuestro Señor en la Santa Misa. Pero ¿qué va a pasar? Los papás, que son los responsables de la educación espiritual del hijo, no pueden recibir uno de los sacramentos que el hijo va a recibir y que es uno de los sacramentos más valiosos para la vida cristiana, la Eucaristía. ¿Por qué? Porque ellos no han sido totalmente coherentes y no alcanzaron a descubrir que el bautismo no es exclusivo ni es único, sino que conlleva una serie de decisiones y de sacramentos que lo fortalecen en la fe. Por eso les digo que no es malo bautizar a los niños, es peligroso si los papás, si la familia no tiene cimientos fuertes de vida cristiana, ¿no? Dejémosle hasta ahí en esta parte, porque ahora les quiero platicar lo que sucede en el rito del santo bautismo. El santo bautismo prácticamente es una consagración de la persona a Dios. De manera que no es cualquier cosa, representa una responsabilidad muy grande para el que lo recibe o para aquel que quiso bautizar a una persona y el otro no estaba en sus facultades, como un bebé, ¿no? Lo primero que sucede es que en el santo rito del bautismo se les hacen unciones con estos aceites. Estos aceites son aceites sagrados que se bendicen una vez al año por manos del obispo diocesano, y con estos aceites nosotros creemos que se utilizan en los sacramentos y a través de ellos Dios nos concede su gracia según las necesidades de la vida cristiana que se tengan, ¿no? Y entonces en el momento del santo bautismo suceden dos consagraciones que se hacen a través de estos aceites por medio de unción. Este es el primer aceite que utilizamos, se llama aceite o óleo de catecúmenos. Se le llama catecúmeno a la persona que estuvo en preparación para recibir el santo sacramento del bautismo y que después de una preparación exhaustiva, de una examinación madura, la persona decide recibir esta dignidad tan grande del santo bautismo. Sucede acompañada de una oración, y es una oración que es fuerte y es muy bonita porque es una oración de exorcismo, donde se le pide a Dios que permita a esa persona o a esas personas que serán bautizadas que se aleje cualquier forma de maldad cercana a ellos y que a través de esta unción los guarde, los proteja y se le consagra a él su capacidad afectiva de la persona. Esa unción se les pone en el pechito y se les pone con el signo de la cruz. Esa es la primera consagración, de manera que los afectos, los sentimientos, toda la vida afectiva y todo esto ya le pertenecen a Dios y están consagrados a Dios. Esa es la primera, diríamos, consagración. De manera que de ahí en adelante esa persona tendría que esforzarse por asemejarse lo más que se pueda a que sus sentimientos, toda su vida interior sea lo más santa que se pueda, ¿no? Lo único que nos hace perder esto es el pecado.
pero pues se supone que para eso están los papás y los padrinos, para ayudarle al niño a que tenga el mejor ambiente, el mejor hábitat, el mejor lugar para que el niño comprenda cómo se combate el pecado, porque no deja de existir, y cómo nosotros podemos fortalecernos con la gracia. La segunda consagración, según el orden como sucede en el rito del santo bautismo, es a través del agua bautismal. Generalmente se pone en una fuente y sobre esa fuente se consagra el agua. Esta agua se utiliza, hemos dicho, para bautizar a los candidatos al bautismo, y con esta consagración lo que se consagra es todo el cuerpo, o sea, los músculos, los huesos, el cuerpo material, el cuerpo físico de la persona. De manera que una vez bautizada una persona, su cuerpo queda santificado, es templo del Espíritu Santo, y lo tiene que tratar, lo tiene que cuidar, lo tiene que admirar y lo tiene que vivir así la persona. No es fácil porque pues en el momento que nos toca vivir, el cuerpo está erotizado, está desvalorizado. Es muy difícil verdaderamente tener la dignidad del cuerpo justa y santa, ¿no? Es muy difícil. Entonces la tarea de cuidar a un pequeñito que bautizamos para que se le ayude a entender lo que significa tener cuerpo, para qué Dios te dio el cuerpo, cómo lo tienes que cuidar, cómo lo tienes que respetar, cómo tienes que vivir todo su proceso del cuerpo en su crecimiento, no es fácil. Por eso el santo bautismo se necesita otorgar a personas que han comprendido el misterio más grande, ¿no? Este misterio de salvación. Finalmente, la última consagración que sucede, y con esto queda consagrada toda la persona en su ser, es este aceite que se llama crisma. La palabra crisma significa perfume, aroma. De hecho, tiene un aroma muy bonito, a rosas prácticamente, que es como un aroma que nos habla de la santidad. Ese aceite se le pone a los niños en su cabecita, en lo que nosotros conocemos como la mollera, igual en una forma de cruz. Y con esto se consagra toda la capacidad intelectual del ser humano, que son varias facultades que tiene allí, pero es toda la capacidad racional que tiene el ser humano. De manera que su inteligencia y todas las facultades intelectuales que tiene siempre busquen los valores más altos del reino, la verdad y el bien. Pues es esto lo que sucede en el santo bautismo. De manera que cuando una persona es bautizada es una criatura nueva, verdaderamente. Vuelve a nacer. En ese sentido tenemos como dos nacimientos. El nacimiento de la carne, que es el día en que nuestra mamá nos dio a luz en el hospital, y el nacimiento del Espíritu, que es el día que nosotros recibimos el santo bautismo. Nada más les hago un pequeño paréntesis. A muchos de nosotros no nos han enseñado a hacer valer esta consagración. Razones sobran, motivos también sobran. Lo que necesitamos ahora y lo que la Iglesia hoy en día necesita y el mundo también es que nosotros como personas bautizadas dignifiquemos nuestro bautismo y le demos su lugar y su dignidad a cada consagración que se nos fue dando, ¿no? De manera que nuestra vida verdaderamente logre ser una vida santa aquí en la tierra, no solo piadosa. Piadoso significa la persona que es rezandera, que va a peregrinaciones y cosas de estas, no es malo tampoco, pero estamos llamados no solo a ser piadosos, estamos llamados a ser santos. Y aquí es donde viene la tercera parte que les quiero platicar. ¿Cuáles son los efectos entonces del santo bautismo? Los efectos del santo bautismo son múltiples, pero hay dos que son así como esenciales y que no hay que perder. El primero es que a través del santo bautismo nosotros somos hijos de Dios. No naturales, el único hijo natural es Jesucristo nuestro Señor y Salvador.
nosotros somos hijos en el Hijo, somos hijos adoptivos, pero gozamos de todos los derechos y de todas las obligaciones de la familia de Jesús. Y en ese sentido, la santificación de nosotros a través de nuestro bautismo consiste única y exclusivamente en cumplir la voluntad de nuestro Padre, que ya nos dio la salvación a través de su divino Hijo. Entonces es una tarea bien delicada, muy complicada, cuando nosotros no sabemos escuchar la voz del Padre, cuando nosotros no nos damos cuenta que el bautismo significa aceptar la salvación del Hijo de Dios y la santificación del Espíritu Santo. Pero es esto. Entonces el bautismo nos hace hijos y en ese sentido la santificación de nosotros consiste o se lleva a cabo en la medida que nosotros nos dispongamos a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Prácticamente como diciéndole, heme aquí para hacer tu voluntad, ¿no? El segundo gran regalo que nos da el santo bautismo es que nos hace parte de una familia inmensa, que es la familia de Dios, la Iglesia. Y la Iglesia, diríamos, tiene como dimensiones, es un misterio muy grande. Está la Iglesia triunfante que nosotros conocemos, donde la que reina y la principal es la Santísima Virgen María. Están los santos, nuestros santos, a los que somos devotos, los santos ángeles, que esa es la Iglesia triunfante. Está la Iglesia purgante, que son las personas que como nosotros trataron de vivir su vida cristiana en este mundo y están a punto de gozar a la presencia de Dios en la vida eterna. Y la Iglesia que llamamos peregrinante o la Iglesia peregrina o militante, que somos la Iglesia que está en este valle de lágrimas, en este momento histórico y que va aprendiendo a vivir la voluntad de Dios en estas situaciones muy concretas. Todo eso se llama comunión de los santos, todo eso es la Iglesia. Una persona cuando es bautizada ingresa a este gran misterio. ¿Cómo se simboliza o cómo se representa en la celebración litúrgica del sacramento? De dos maneras. Por un lado, se recita la letanía de los santos cuando se van a bautizar a los niños. Y por otro lado, los fieles que están reunidos, papás, padrinos y amigos, hacen unas plegarias o unas oraciones a favor de los niños que van a ser o de los candidatos que serán incorporados a la Iglesia por medio del santo bautismo. Ya que nos dimos cuenta de todo este proceso, les quiero platicar la última parte. Esta parte habla sobre el asunto de los nombres. Si ustedes se dan cuenta, en las primeras páginas de la Sagrada Escritura, Dios le permite al hombre que le ponga nombre a las criaturas y lo hace. Y cuando el hombre le pone nombre a las criaturas es para darles dominio y conocimiento. Pero al ser humano no se le puede dominar, ni se le puede someter. Bueno, no se le puede, por su dignidad es persona, es imagen y semejanza de Dios. Entonces el nombre en las personas representan un papel bien importante. Les digo, en la Biblia todos los nombres que están representan una acción de Dios, todos. Por ejemplo, el nombre de Jesús es que Dios salva, etc. Emmanuel, Dios con nosotros. Y así, cada nombre que ustedes encuentren en la Sagrada Escritura representa una acción de Dios o una cualidad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros salimos de Dios y a Él volvemos. El nombre tiene un sentido teológico. Tendríamos que aprender a tener mucho cuidado en los nombres que les ponemos a las personas que queremos bautizar. Hay nombres que son muy extraños, no pertenecen ni a nuestra cultura, no pertenecen ni a la cultura cristiana. Y a veces hasta ponemos nombres que son anticristianos, diríamos, ¿no? Tendríamos que tener un cuidado exquisito para cuidar este asunto de los nombres. Es delicado. Dicen que en el nombre está como puesta la misión, la vocación que Dios le pone a las personas. En teoría sería muy bueno, por ejemplo, que los papás el día que vayan a bautizar o a registrar a su hijo
primero se pusieran a hacer oración un poco para preguntarle a Dios qué es lo que piensa de este bebé o de esta bebé. Y en ese sentido, pues ponerle el nombre que Dios siembra en el corazón de los papás, para que respete toda la vocación y todo el proceso que Dios le va a marcar en la historia. El nombre, entonces, no solo es un nombre que nos habla de la presencia de Dios en la persona, sino que también de la vocación que Dios le va a dar, la tarea que va a cumplir. Pero también nos habla de la capacidad que la persona va a desarrollar a través de la historia, ¿no? Por eso es muy bueno y es muy recomendable tener mucho cuidado con los nombres que les ponemos a los niños. Se recomienda que sean nombres de santos. ¿Por qué? Porque se supone que si tú le pones el nombre, por decir a un niño, de Francisco, es porque lo estás encomendando a San Francisco, o Santo Domingo, o Santa Magdalena. En primer lugar, porque conoces la historia del santo, pero en segundo lugar, porque estás detectando que por ahí puede ir el camino que Dios le está marcando a tu hijo o a tu hija, ¿no? Reconociendo que el nombre también nos da una pista que los hijos no son propios, son de Dios, son prestados, pues. Y lo que hay que hacer es aprender a acompañarlos para que sean santos y cumplan la voluntad de Dios en esta vida. Finalmente, lo que les quiero ya compartir, el papel de los padrinos. Poco a poco los padrinos quedaron rezagados sencillamente a disparar la fiesta o a comprarle algún detalle a los niños, a darle su dominguito a los niños, un centavito de vez en cuando. La responsabilidad de los padrinos es espiritual. Y entonces hay que cuidar dos cosas en la selección de los padrinos. Primero, ojalá el padrino tenga una vida santa, si no igual que los papás, que sea mejor que los papás, para que el niño, si no ve en su casa un ejemplo digno de la vida cristiana, por lo menos voltee a ver al padrino y se ilusione por ser santo, ¿sí? Lo segundo, que el padrino, verdaderamente se le permita y ejerza su padrinazgo espiritualmente hablando. Es un padre espiritual, que le enseñe al niño a rezar, que le enseñe al niño a tener oraciones, no sé, una vida espiritual bonita, que a lo mejor en la casa posiblemente no tenga, o los papás no puedan darle, pero el padrino sí, o la madrina sí. Entonces, hoy tenemos la tentación de hacer muchas mezcolanzas por ignorancia, ¿no? Queremos que un hermano y una tía sean padrinos. Pues no se puede. O el padrino o es soltero o están casados, que es lo como que nos hace referencia a la vocación a la que Dios santifica. Soltero, casado o consagrado. No hay una tercera o cuarta opción. Entonces, si ustedes eligen una persona para que acompañe a sus hijos, ojalá elijan este criterio, que la persona sea santa, sea una buena persona y que le dé un ejemplo de vida cristiana bonita. De repente, los padrinos quedan más bien, o pesa más el signo del compadrazgo. O sea, a veces los sacramentos son un pretexto para encontrar aliados, ¿no?, económicos. Es que este señor sí te conviene, tiene dinero, es que este señor no sé qué, y así. Entonces, de repente buscamos un criterio que no es evangélico, cuando lo que estamos haciendo es evangelio. Y ya esto último es lo que yo les he estado insistiendo, lo que las autoridades civiles nos están pidiendo, que en este tiempo no se nos está prohibiendo celebrar los sacramentos ni tener la fe, pero que sí tengamos mucho cuidado para respetar las medidas sanitarias que se nos están indicando para todos los sacramentos en áreas públicas. Entonces, de favor, cuando reciban algún sacramento, sea aquí en la parroquia o en otro lado, no hagan fiesta, conserven la gracia que Dios les ha dado y sigan adelante en su vida cristiana. Esta catequesis que yo les quiero compartir es para ilusionarlos, para que si gustan aprender más, pues lo intenten, lo busquen. Y en este tiempo que tenemos como un desafío entregar sacramentos y prepararlos a ustedes, pues les presento este pequeño material para que supla esta necesidad
que es una necesidad, es un requisito. Todas las personas que reciban un sacramento tienen que ser preparadas debidamente para recibir su sacramento. Entonces, en este sentido, es para esto la catequesis, el video, y ojalá sirva de algo para ustedes, para sus familias, y sobre todo para valorar nuestro propio bautismo. El día que ustedes bauticen, tienen la oportunidad de renovar su propio bautismo y de nuevamente decirle a Dios: sí quiero ser tu hijo y renuncio a Satanás y renuncio a todas sus obras y acepto tu salvación. El día que bautizamos o vamos a un bautismo, en teoría, es lo que nosotros tendríamos que hacer, renovar nuestro propio bautismo. Tenemos finalmente el signo, que es el signo pascual, el signo de la luz, que nos representa la fe. Es la fe en el resucitado, que se les entrega a los papás y a los padrinos con una velita encendida, que ellos al recibirla se hacen responsables que esa vela no se apague, o sea que la fe siempre esté encendida y que la vestidura blanca que se les pone a los niños no se manche con el pecado. Pues que Dios les acompañe y ojalá se haya servido un poco esta pequeña plática. En síntesis, estos son los grandes momentos que se viven en el santo bautismo y es lo que nos otorga o nos regala este gran sacramento, que es la puerta a la vida de la gracia y a la vida de la Iglesia.